Muchas gracias por estar acá, José. Por supuesto, yo soy un gran fan de tus restaurantes. Acá en Washington es uno de los chefs mejores chefs del mundo y más famosos del mundo también. Tenemos algunas preguntas para ti. Quiero empezar con tu historia de la comida. Yo sé que empezaste a cocinar gracias a tus padres. ¿Nos podrías contar un poquito cuál fue tu primer platillo o cómo fue que aprendiste a cocinar? Lo que siempre la familia nos unía era la cocina. Primero por necesidad, porque hay que comer. Pero mi padre, el volver del hospital, cuando salía del turno de la noche, lo primero que hacía era pasear por el mercado y me acuerdo de mi padre llegando, por ejemplo, con unos kiwis. La primera vez en mi vida que yo había visto kiwis y mi padre. Mi padre llegaba del supermercado como si hubiera descubierto, no sé, un nuevo mineral que va a cambiar un mineral que levita y que va a cambiar la historia. Pero era buen cocinero. Y era buen cocinero, pero sobre todo lo que era investigador. El ir al mercado puedes hacerlo pasando y no pasa nada, o encontrar algo y traerlo. Sí. Entonces mi padre cocinaba mucho, los fines de semana sobre todo. Mi madre era más la cocinera de lunes a viernes, aunque ahí ayudaba a todo el mundo. Todos poníamos la mesa, todos quitábamos la mesa y todos participábamos. Pero ellos aprendieron a cocinar por necesidad. Por necesidad, porque ir a un restaurante... yo no me acuerdo haber ido a restaurantes. Como mucho íbamos al bar que había en una gasolinera que tenía el menú de la semana. Ajá. Y eso podía suceder una vez al mes. Sí sucedía. Se cocinaba en casa, se iba a comprar, se iba por el pan. Cada día se iba por el pescado cuando comías pescado y se iba por la carne el día que comías la carne. Ya, la nevera no es que estuviera nunca muy llena. Oye, una clase media bien. Pero yo me acuerdo que el cocinero era parte de... Sobre todo a final de mes. A final de mes, hasta que el siguiente ya no había dinero. Llegaba, porque ya habías pagado la luz, el agua, el alquiler, o en caso de mis padres que se acabaron comprando la casa, pues las cuotas, pues, llegabas como llegabas. Me acuerdo esos momentos donde mi madre, de 4 pedazos de carne picada que quedaban del pollito, un medio huevo hervido, te hacía una bechamel, te hacía unas croquetas. Wow. Te cogía el pan duro, te lo metía en la máquina de moler el café. Por eso el café en mi casa yo creo que era siempre tan espeso, porque utilizábamos la misma máquina para el pan y para el café, y te hacía ese pan rallado en el cual le daba un rebozado a esas croquetas y las freía. Y yo no te voy a mentir, pero esas croquetas que hacía mi madre, las croquetas de fin de mes, porque siempre aparecían a final de mes. Al principio de mes había pescado, había carne. No, yo no quiero esto, yo quiero croquetas. Niños, a callar. Los platos de final de mes son los que yo siempre recuerdo con mucho cariño. Que eran los más baratos. Los más económicos, sí. Y lo que eran de las sobras que decíamos, ¿no? Muchas veces en mi casa se decía, hoy cenamos de sobras. Significa que quedaban, de los últimos 3 días, había quedado esto, aquello, las judías verdes con patatas, un pescadito que había quedado rebozado, que estaba ahí en la nevera. Y comer de sobras era, a lo mejor hacías una ensaladita, pero ponías las sobras y eso es como comíamos, ¿no? Esos momentos yo sí que los recuerdo con un cariño increíble. No ya aquellos del día de fiesta, que era el día de Navidad, pero esos días también mundanos que parecía que no pasaba nada. Hoy en día que yo me acuerdo, me doy cuenta que con mis hijas siempre estoy intentando, niñas, venir a casa a comer, papá, es que tengo cosas que hacer. En mi casa esto era como incluso esos días, un lunes, martes por la noche, que no pasaba nada, esa media hora, 45 minutos, 1 hora de sentarnos a comer, yo sí que la recuerdo con muchísimo cariño. De mi infancia con mis padres son esos momentos que recuerdo con mucha nostalgia. ¿Y ahí empezaste a cocinar? Ahí empecé a cocinar porque algo hacías. Mi padre era una persona para eso generosa, diría yo, en demasía. Y invitaba sin mantener muy buen control de a quién invitaba. Nadie sabía cuántos iban a llegar. Y mi madre siempre preocupada. No es lo mismo que llegaran 10 que 50. Y en caso de mi padre eso podía suceder fácilmente. Ajá. Porque invitaba no a casa, pero sino a un descampado que podía haber cerca de un campo de fútbol donde quedaban todos los amigos y se ponían a jugar al fútbol, y donde ahí hacíamos un fuego y mi padre me ponía a mí a hacer el fuego. Y él se traía esta paella, esta gran olla gigante, donde se hace el plato de arroz tan tradicional en España, sobre todo en Valencia, y donde mi padre no me dejaba cocinar, solamente me ponía a hacer el fuego, hasta que yo un día le dije, papá, yo quiero cocinar. Ya llevo muchos años ayudándote a hacer el fuego. Niño, tú a callar y hacer el fuego. Me enfadé y me envió fuera. Comieron sin mí, obviamente.
Me cogió mi padre y sí que me dijo, hijo mío, yo sé que todo el mundo quiere cocinar, pero nadie le interesa hacer el fuego. En la vida hay que primero controlar el fuego, hay que saber hacer el fuego, y una vez que ya lo has controlado, ya puedes cocinar lo que quieras. El fuego es lo más importante. Obviamente, esa era una gran lección para un cocinero. Claro. Pues yo ya estaba camino de querer serlo, aunque era muy joven. ¿Quién me iba a decir a mí que esas lecciones fueron muy importantes? Pero si te das cuenta, también es una metáfora de la propia vida. Controla el fuego, adivina cuál es tu fuego, y contrólalo realmente. Y luego puedes hacer todas las cocinadas que quieras con tu vida. Esa yo creo que a lo mejor, no sé si mi padre fue tan romántico o soy yo el que ha romantizado. Tal vez él solo lo dijo. Ese momento. Sí. Pero yo creo que la vida sí que es bonito recordarte esos momentos que alguien te dijo algo, o te dio una indicación, o una mirada, una sonrisa, o una frase que nunca sabes cómo te va a acabar impactando. Pero yo sé que esos momentos en mi vida sí que tuvieron mucha importancia, tanto ese momento mágico de cocinar con mi padre y de que un enfado saliera algo, considero yo, mágico, un consejo que me ha valido mucho en la vida, pero también esos momentos mundanos donde simplemente comiendo con lo que había sobrado de la semana era también un momento que podía ser algo muy especial. Para mí, mi plato favorito, mi plato de confort es el bistec. ¿Cuál es el tuyo? Si vas a coger un platillo, pues un pedazo de piña. Una piña. Tú coges la piña, hueles, la tocas, está húmeda, ese frío que tiene, ese dulzor, ya solamente con el olor, te la traes a los labios empiezan ya a sentir como, wow, esto es impresionante. La masticas, todos esos jugos que empiezan a llenarte todo, esos aromas que van subiendo por el retronasal, el cerebro te empieza a explotar, decir, esto es puro placer, y hasta el final, ese pedazo de piña en tu boca es algo que realmente disfrutas. Entonces, bueno, eso para mí sí que es muy importante, porque para mí el comer tiene que ser disfrutar. Claro. Y disfrutar en cada segundo. Y eso para mí ha tenido siempre mucha importancia en lo que es la cocina. Cómo conseguir que algo tenga el mayor disfrute posible en la forma que lo cocinamos y en la forma que lo presentamos. Tú me preguntas a mí un plato que a mí me gusta muchísimo. Sería el arroz a la cubana. Es un arroz que no te encuentras en Cuba, pero que no te lo encuentras prácticamente en ningún libro de cocina española. Es como que no existe. ¿De dónde es el arroz a la cubana? ¿Es de España? Cubano? Es de España. Okay, y lo arroz come, a la cubana es de España. Y lo come absolutamente todas las familias, al menos un día a la semana. Ajá. Nunca aparece en los libros de cocina, nadie le da importancia, nadie le da el peso específico que tendría que tener, y sin embargo es algo que toda la gente española, desde joven, en cualquier provincia de España, ha crecido. Yo no sé qué es el arroz a la cubana. Es un arroz blanco que puede o no ser salteado con un poquito de ajo, un huevo frito bien hecho, con aceite de oliva, una salsa de tomate, a ser posible casera, y si no es casera, antiguamente era la salsa de tomate Solís. ¿Con pedazos o no, total? salsita bien pasada. Bien pasada, okay. Pero bien rica, bien dulce, ácida. Y a lo mejor puede llevar una salchicha. Y a lo mejor puede llevar un pedazo de plátano que se ha pasado por la misma sartén en la que has hecho el huevo frito y has pasado la salchicha. Eso sería el arroz a la cubana. Ese plato, a mí, es una de las cosas que yo de pequeño era... Arroz a la cubana, lo pedíamos tanto que decían, no, solamente se come una vez a la semana, porque yo lo comería todos los días. Hoy en día me hace mucha ilusión porque lo tengo en alguno de mis restaurantes y me río mucho porque en España es complicado encontrarte ese plato. Ajá. En los restaurantes es muy complicado, por no decirte imposible. Es un plato que te lo comes solo en la casa, solo en la casa. ¿Y en qué restaurante lo tienes acá? En Jaleo. Jaleo, sí, pues eso iba a pensar. El bazar que tengo en Miami, el que voy ahora a tener en Nueva York, el que tenemos en Las Vegas, que es una versión más sofisticada, que cogemos huevos de codorniz, pero recreando los mismos sabores. Lo que pasa es que te comes 12 huevos de codorniz encima del arroz con la salsa de tomate y recreando esos sabores también que yo tanto recuerdo de infancia, aunque subiéndole un poquito el nivel en cuanto a la presentación. Voy a intentar hacerlo, porque no suena tan difícil hacerlo. No, pero freír un huevo sí, ¿eh? Freír un huevo frito... Ok. Es complicado, ¿eh? No me va a quedar tan bien como a ti, pero... Es muy complicado. Yo todavía estoy intentando hacer un huevo frito bien hecho, ¿eh? Okay. O sea, cuidado, ¿eh? No, freír un huevo frito es muy complicado, ¿eh? No, claro. Bueno, hablemos un poco para mí, y creo que para mucha gente, World Central Kitchen es una gran inspiración.
Sé que acabas de regresar de Ucrania. ¿Podrías hablarnos un poquito de tu viaje, de por qué estás haciendo World Central Kitchen, de lo que están tratando de hacer? Porque para mí, bueno, yo creo que la mayoría de los que van a ver esto han oído de World Central Kitchen, pero por si no lo han oído, ¿nos puedes decir qué es? Y bueno, sí. Bueno, mira, World Central Kitchen es una organización que simplemente en las emergencias a las que acudimos nos dedicamos a que la comida y el agua no sea un problema. Tan sencillo como eso. No es una organización muy grande, la fundamos en el 2010, después del terremoto que destrozó una gran parte de Puerto Príncipe en Haití. Ajá. Y ese momento es cuando yo acudí y vi que el conocimiento que tengo para dar de comer en mi restaurante a los pocos y mi profesión, pues que lo podíamos poner también al servicio de dar de comer a los muchos. Curiosamente, en una emergencia, pues envías a doctoras como tu madre o enfermeras como la mía a encargarse de los heridos, a los hospitales de campaña que se puedan formar. Envías a bomberos para hacer servicios de apagar los incendios que se hayan creado en terremotos o hacer labores de rescate a gente que haya quedado bajo los escombros. Envías a ingenieros para comprobar que los puentes no han sido dañados. Envías a este tipo de personas que son especialistas en lo suyo. Pero curiosamente yo me daba cuenta que nunca se enviaba a cocineros a alimentar a la gente en situaciones complicadas. ¿Qué es tan importante? Y qué mejor que enviar a los expertos en la alimentación, que son aquellos que son capaces de hacer con nada un platillo. Y ahí es donde yo me di cuenta que gente como yo teníamos que ir mucho a estos eventos para aprender, para de alguna manera empezar a involucrarnos más y ver cómo podíamos simplemente convertir un problema en una solución. Y ahí es donde creo World Central Kitchen, debido a la falta de respuesta en eventos anteriores. Katrina pude ver desde mi casa, desde la comodidad de mi sofá, cómo había miles de americanos que estaban en el Superdome, sí, donde nadie fue a ayudarles. Era una imagen donde sucedieron muchas cosas en ese lugar, parecía una película de miedo, y donde al final todo el mundo está muy equivocado en cómo describen qué es un pabellón polideportivo, una arena, como diríamos en inglés. Todo el mundo dice que es un sitio de deportes, ¿no? Donde juegan los equipos de baloncesto o incluso de fútbol americano, en el caso de New Orleans Saints. Pero están equivocados. Yo digo que es un restaurante gigante que entretiene con deportes y música. ¿Por qué? Porque cuando tú vas hay un montón de lugares en los cuales puedes comprarte tu hamburguesa, tu ensalada, tu hot dog o tu vaso de vino, incluso Coca-Cola, ¿no? Y entonces si pones toda esa infraestructura al servicio de dar de comer a aquellos que lo necesitan, pues qué mágico es. Ahí sí que aprendí que lo más importante es aparecer y lo más importante es el conocimiento. ¿Quién va a tener más conocimiento de dónde hay cocinas, dónde hay cocineros y dónde hay alimentos? Pues la persona que se dedica a ella todos los días de su vida. Puedes poner ese conocimiento al servicio de los demás. ¿Me preguntas Ucrania? Pues fuimos porque había que ir. Estábamos siguiendo la guerra, el momento donde parecía que Rusia iba a invadir. Nunca fuimos pensando en Ucrania. Aparecimos en Polonia, en un pueblo que se llama Shimish, que ha sido para mí el gran héroe de todo esto, porque es un pueblo de 60.000 personas que han visto pasar casi 2 millones de ucranianos. Un pueblo de 60.000 que han visto pasar a través del pueblo casi 2 millones de ucranianos, buscando otros lugares en Polonia, en otras partes de Europa. Rápidamente llegamos, empezamos a cubrir toda la frontera polaca. Rápidamente vimos que no era suficiente, que había que ir a todos los demás países. Acabamos en Eslovaquia, en Hungría, en Rumanía, en Moldova. Y teníamos más de 40 lugares donde dábamos de comer 24 horas al día,
no solamente comida caliente, hacía un frío increíble, pero también lugares para que las madres, los niños, los ancianos pudieran tener un lugar de... Y daban la comida gratis. Sí, claro. Pero eso ya es parte de cómo comenzamos. Pero vimos que también había problemas en el interior de Ucrania. Las colas eran de 5 días. Tú imagínate que de golpe están saliendo 150.000 personas, 200.000 al día, por esos puntos que a duras penas ven unos pocos miles. De golpe eso pone la situación muy tensa. Había gente esperando muchísimo tiempo para poder cruzar. Había que hacer lo mismo en el lado ucraniano. Así es como empezamos rápidamente a responder en todos los mismos puntos fronterizos que comenzábamos en los países que daban la bienvenida, pero en los mismos puntos de salida de Ucrania. Pero rápidamente eso ya lo teníamos hecho. Vimos que había mucho más problemas. No todo el mundo se iba. Había gente que se convertían, digamos, en desplazados dentro de su propio país. La gente del este acudían a lugares como Leópolis, Lviv o Kiev, que seguía todavía en ataque cuando llegamos, y veíamos que había mucha gente pues, que vivía en cualquier lugar que podían, en estadios, en escuelas, en iglesias, en sinagogas, donde alguien pudiera acoger, allí había los escapándose de la guerra. Allí había que ayudarles porque no tienen cocina de golpe para dar de comer a 1.000 aquí, 500 allí, 200 allá. ¿Qué es lo que dimos nosotros? Lo más lógico, si los restaurantes estaban sin trabajo, porque una guerra lo paraliza todo, pero sí que estaban físicamente dispuestos a poder utilizar esas cocinas para producir alimento, ¿qué más inteligente que utilizar esos restaurantes, esos cocineros y las ganas que tienen de ayudar para cubrir las necesidades puntuales? Por eso hemos tenido al final más de 550 restaurantes trabajando con nosotros. Estamos en 8 países. Wow. Estamos haciendo 1.2 millones de comidas diarias. Estamos repartiendo en más de 4.200 puntos diarios. Estamos en cientos de ciudades, en Ucrania solamente, y donde ahora estamos haciendo unas 350.000, 400.000 comidas calientes que se dan en esos refugios donde no hay facilidad de cocinar. 15 millones de ucranianos han sido desplazados o se han convertido en refugiados. Cuando un país de 45 millones tiene a 15 millones totalmente desplazados, lo normal es que el sistema normal de funcionamiento de la sociedad se paralice. World Central Kitchen lo que ayuda es a cubrir temporalmente esas necesidades para que el alimento no sea un problema más a los muchos que ya tienen. Es una historia larga. No, pero increíble, increíble. Sí, hemos llegado. ¿Cómo es una comida, la comida caliente? ¿Quién decide el menú? Bueno, imagínate, teniendo 550 restaurantes, pues hay 550 chefs. Cada quien hace lo que quiere. Cada uno hace lo que quiere. La razón por la que nosotros hacemos comida no es porque Ucrania no pueda alimentarse, es que están en guerra. Y cualquier país que esté en guerra, de golpe vamos a ver que los sistemas normales se paralizan. Hay muchos bombardeos, hay muchos misiles. Claro. Hemos hecho cocinas, hemos perdido alguna cocina. Que le caiga un misil, saber ni qué. Por suerte, de nuestro equipo no le ha pasado nada a nadie, solamente hemos tenido unos cuantos heridos. Hemos perdido vagones de tren llenos de alimentos, porque los trenes han sido continuamente bombardeados. Pero es que estamos tan presentes que lo normal es que alguna de la infraestructura que tenemos pues suceda. Lo que toco madera es que no le suceda absolutamente nada a nadie, e incluso menos a la gente que nosotros tenemos cocinando. Tenemos mucha gente que está muy cerca del frente. ¿Por qué? Dices, ¿y por qué hay que darle de comer a la gente que está del frente? Cuando hay personas de 70 y 80 años, enfermos, mayores, sin dinero, sin coche, que lo único que conocen es el lugar donde viven, es complicado. Y además es una situación tensa, no es que haya un autocar de venga, ahora se pueden ir, no. Por eso estamos allí muchas veces alimentando, y los ucranianos, pues yo a veces les digo, os estáis arriesgando demasiado. Me dice, ¿y tú también, que estás con nosotros? Sí, digo, sí, eso es lo que yo pienso. Pero yo estoy contigo porque tú vas. Eso es lo que yo pero pienso, es muy difícil dejar a esa gente sola y abandonada, y más cuando piensas que puedes hacer algo. Pues sí que se ponen en peligro, pero eso yo creo que es un esfuerzo que siempre va a valer la pena, ¿no? Porque no puedes dejar que gente tenga ya triple sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de la guerra, el sufrimiento de las condiciones en las que vivan, y que encima pues no tenga alimento continuamente. De los almacenes van a los sitios más pequeños, a los restaurantes, y por eso cuando me preguntabas qué cocinas, cocinamos lo que encontramos, cocinamos lo que tenemos, pero que el alimento no es un problema.
Es más la logística, es más el dinero, quién paga, quién lo paga. Bueno, para eso estamos nosotros, que gracias al apoyo, sobre todo dinero que viene de Estados Unidos, pero cada día más viene mucho dinero de otras partes de Latinoamérica y del mundo, que es lo que nos permite ser una organización que somos rápidos porque la gente confía en nosotros, en que vamos a hacer uso del dinero que nos donan de la mejor forma posible. Una organización de logística. Al final lo que somos es logística. Al tener ese sistema de logística y de distribución, nos permite siempre poder responder más allá de lo que la gente espera que un grupo de cocineros esté haciendo. Qué bonito, qué bonita historia, qué bonita historia. Nosotros nos enteramos que en Polonia en particular, como llegaba tanta persona de Ucrania, la gente tenía que empezar a aprender ucraniano. Y en nuestro caso vimos que el número de personas aprendiendo ucraniano en Duolingo se multiplicó por 6 y casi todos eran en Polonia. Y nos contaban que no sé si lo viste, en los supermercados todas las señales estaban ahora en ucraniano y todo. Increíble. Polonia pasó rápidamente de polaco a ucraniano. Yo tenía que aprender ucraniano muy rápido, al momento exacto. Sí, además funcionaba muy bien en la dinámica de hablar. Me acuerdo que el 1 de abril estaba en Bucha, que Bucha se convirtió en un pueblo que ha sido sinónimo de la matanza tan atroz que han hecho los rusos. Y en Bucha pues, pudimos ver aquellas imágenes salvajes de gente en la calle, civiles, y solamente por haber salido a buscar una barra de pan, pues simplemente eran prácticamente ejecutados a sangre fría. Estuve en Bucha prácticamente a las menos de 12 horas de haber sido rescatado, y ahí sí que tuve una escena de que sí que llevaba fotógrafo, que a la vez era traductor, y había un letrero que le pregunté y ni me respondió, ni me dio por yo volverle a preguntar porque era un momento tenso. Por diferentes razones. Y cuando ya estamos de regreso 4 o 5 horas después por ese mismo camino, que repito era tenso, le pregunto, oye, ¿y eso qué era? Y dice, ahí dice cuidado, minas. Y digo, hombre, muchas gracias por eso. Aprender idiomas minas. Es importante. Y sobre todo leer es importante. O sea, que si a alguien no le queda claro porque es importante saber varios idiomas, querido amigo, pues porque te puede salvar la vida. Bueno, qué coraje. Bueno, una última pregunta, porque ya sé que no tenemos mucho tiempo. Has dicho que la comida es amor en un plato. Sí. ¿Me podrías decir qué quieres decir con eso? Es que hay muchos amigos, muchas personas que te dicen, es que yo no sé cocinar. Bueno, a ver. Yo soy muy práctico para cocinar. O sea, yo digo, tú sabes poner una olla al fuego con un poco de agua y calentar, ya sabes cocinar. Tú sabes coger un cuchillo y cortar un limón, ya sabes cocinar. Si tú coges ese limón y tienes un pedacito de pescado, aunque sea, y le pones el limón por arriba, ya estás cocinando. El hecho de coger el hecho de irte a un árbol y coger una manzana del árbol, aunque pueda parecer muy tonto y muy sencillo, eso es cocinar. Porque es el hecho es como cuando mi padre llega del mercado con los kiwis. Eso. Sí. Y cuando tú, en el momento que compartes eso con alguien, eso ya es... de una forma es cariño, aunque la persona sea muy cascarrabias, como me dicen mis hijas que soy yo. Papá, tú eres un cascarrabias porque no nos sentamos a la mesa cuando la comida está. Digo, es que se me pasa. Una cosa es cocinar con amor y otra cosa es enfadarte porque la gente no le da tanta importancia a la comida como tú le das. Pero sí que yo lo vi con mi madre, lo vi con mis padres, lo veo yo con mi mujer, lo veo yo con mis hijas, mis amigos. Ese momento que alguien te cocina yo creo que es de lo más bonito que existe. Te tienes que acordar una cosa. El primer momento en nuestra vida, aunque somos inconscientes, somos demasiado pequeños, que recibimos un tangible, que es un tangible de vida, pero sí que es un tangible de amor. Es comida. Cuando nuestra madre nos coge en brazos acabados de nacer y se nos acerca al cuerpo y nos da su calor. Y si nuestra madre no puede, pues será nuestro padre o será la enfermera que nos va a dar la botella. Pero el primer tangible que recibimos es alimento.
Y ese momento que una madre te trae y te da su calor y te da alimento y te envía ese mensaje de no te preocupes, ahí ya nos queda marcado en nuestro DNA de por vida. Y por eso, algo de lo que hacemos con gente a la que queremos agradar, o una forma de entablar contacto, es te invito a comer, te invito a cenar, te invito a mi casa, te voy a cocinar. Voy a traer una botella de vino. Y por eso las mesas son esos lugares donde muchas grandes relaciones acaban sucediendo. Mucho antes que en cualquier otro lado. Antes que en la cama, es en la mesa. Sí, usualmente. La mesa es donde las grandes amistades se forjan. Y donde también las grandes mentiras se forjan. Porque todos nos invitan a la gran comida del año, de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y tú nunca oirás a nadie decir qué seco estaba mi pavo. Cuando todo el mundo sabe que estaba seco, todo el mundo va a decir qué rico estaba el pavo que me hizo mi abuela o mi madre. José, no hay un pavo que no esté seco. Bueno, el mío sí. Esto es tan fácil como aprender idiomas. Más fácil entonces que aprender eso no está tan idiomas. fácil. Eso no está tan fácil. Te voy a dar el secreto, pero no sé por dónde iba con la pregunta que me has hecho, pero yo creo que ya te la he respondido, ¿no? Sí, la comida es amor, la comida es amor. Resulta ser que la comida es amor. Sí, pero bueno. el pavo, la mentira es verdad. Lo que tú has dicho, todos están secos. Y el que te diga es un gran mentiroso. Todos pero están ¿ves? secos. ¿Por qué se miente? Por cariño y por respeto. Y yo siempre digo que si vas a mentir en algo, está bien que sea en un plato, sobre todo si alguien te lo ha hecho con cariño. Qué rico. Sí, bueno, José, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, siempre es un honor hablar contigo. Gracias. Nada. Y gracias por todo lo que haces con World Central Kitchen. No, hombre, no. Gracias a ti por acercar al mundo. Aunque hablemos diferentes idiomas y seamos una torre de Babel, al final, cuanto más idiomas habla uno, más unido se siente con el mundo. Y yo creo que si hay una forma de crear un mundo mejor con mesas más largas, es cuanto más idiomas todo el mundo hable, cuando más control tengamos de la expresión. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, hombre, a ti.